Ruggier es el siguiente expositor. Marcelo es investigador principal del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Historia Económica Argentina también en dicha universidad. Gracias, Marcelo. Es tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto, un honor poder participar de estas reuniones. Vengo aquí como representante de un grupo de investigadores del CONICET, preocupados, autoconvocados y preocupados por la cuestión salarial. Mi intervención se enlaza más quizás con algunas de las cuestiones que estuvieron discutiendo los colegas en la sesión anterior. Se ha señalado la relación virtuosa que existe entre el financiamiento de ciencia y técnica y un porcentaje del PBI, del Producto Bruto, para el logro del desarrollo económico y social. También se ha destacado la capacidad de la investigación científica y de la ciencia ante situaciones críticas que afectan a la humanidad, como es el caso claramente actual de la pandemia. No obstante, digamos, si bien toda legislación es situada, también es importante destacar que la ley se propone, o digamos estos proyectos de ley se proponen intervenir sobre el sector de acá a 15 o 20 años y por lo tanto escapan de algún modo a una situación específica de la coyuntura. Resulta claro que en los dos proyectos que se presentan, sea el 1 o el 3% del producto, no solo incluye la inversión en equipo, el financiamiento en términos generales, sino también la remuneración de los recursos humanos que realizan las tareas de investigación, y esto claramente en un sentido federal. Así que yo voy a centrarme en resaltar el grave deterioro salarial que sufrimos quienes integramos el CONICET, para pensar, digamos, cómo esto afecta en definitiva al sistema y por qué la ley debería, digamos, contemplarlo o tratarlo. En primer lugar, quisiera recordar brevemente que para acceder a un puesto en el CONICET debemos tener un promedio entre 12 y 14 años de formación universitaria y formación de posgrado, especializado en investigación en un campo específico. Es el propio Estado quien determina los requisitos y que pide, digamos, un doctorado para ingresar al organismo. Creo que es el único organismo público que requiere un doctorado para ingresar, digamos, a trabajar en el CONICET. Y además, como ustedes saben, los investigadores son constantemente evaluados de un modo riguroso, de un modo permanente, para poder precisamente permanecer en la carrera y para avanzar en ella. Dicho esto, así como los proyectos contemplan la salvaguarda del presupuesto, o deberían contemplar la salvaguarda del presupuesto para evitar las fluctuaciones del financiamiento en esta relación respecto al PBI, lo cual es absolutamente clave y debe quedar bien claro y estipulado en la ley, también deberían considerar especialmente la cuestión de la remuneración salarial para evitar estas fluctuaciones o para evitar deterioros significativos, como es lo que ha ocurrido con los investigadores del CONICET en los últimos 10 años. Me voy a permitir compartir un gráfico elaborado por un investigador del CONICET, Mariano Barrera, que muestra precisamente esta evolución, esta fluctuación, esta variabilidad y el deterioro clave que se ha sufrido en los últimos años, independientemente de los gobiernos de distintos signos políticos. Y favor a soporte técnico. Sí. Le pido que vas a compartir tu pantalla, ¿no es cierto, Marcelo? La estoy compartiendo, ¿no está compartida? Yo no la estoy viendo, por eso le pido soporte técnico que habilite. Ya está habilitado, tiene que volver a compartir. A ver. Vuelvo. Compartir. Puse compartir ahí. A ver ahora. Perdón, Ahora sí. Me van a dar unos minutitos más entonces. Ahí vamos.
Ahí está, la evolución salarial, digamos, y donde está marcada esta fluctuación y esta variabilidad, ¿no? Y el deterioro, decía, de los últimos años, ¿no? Nuestro salario, quizás para que se comprenda un poco mejor la idea, cuenta con un básico de entre 8.000 y 12.000 pesos. Quien ingresa a la carrera de CONICET con todos estos requisitos y antecedentes tiene un básico de 8.000 pesos y al final de la carrera de CONICET tiene un básico de 12.500 pesos. Luego hay una serie de ítems que se suman a ese básico, que son grabados por ganancias, pero que no son computados, por ejemplo, para obtener los beneficios de la antigüedad. Y un investigador inicial del CONICET, un investigador asistente, tiene hoy por hoy un sueldo en mano de 50.000 pesos, ¿sí? Es importante, digamos, tener en cuenta esta situación, porque aquí se han hecho algunas comparaciones respecto a la participación del presupuesto con otros países o los resultados de investigación en relación a otros países, Alemania, Corea del Sur, etcétera, pero no se ha establecido una relación con los salarios de los investigadores del sistema de ciencia y técnica y en particular del CONICET. En promedio, digo, esos salarios son hoy 10 veces mayores que los del CONICET. Por otro lado, digo, además de esta situación de deterioro salarial general, también se ha sufrido, los investigadores de CONICET hemos sufrido un deterioro significativo respecto a otros organismos del sistema científico nacional, sean las universidades nacionales, sea el INTA, el INTI, CONEA, etcétera. Incluso hemos llegado a la paradoja que quienes cobran exclusiva, siendo investigador de CONICET, cobran exclusiva por las universidades nacionales y quienes cobran por el CONICET, hay una diferencia de un 30 o 40% de sueldo en favor de quienes cobran por la Universidad Nacional, siendo que son investigadores de una misma institución y que realizan las mismas tareas y son evaluados del mismo modo. ¿Por qué es importante marcar esto? ¿Por qué es importante marcar este deterioro? ¿Por qué es importante marcar esta distorsión? En primer lugar, como quería enfatizar, para descartar la idea de que los investigadores somos trabajadores privilegiados, ¿no? Estamos hablando de sueldos de 50.000 pesos. En segundo lugar, es muy claro que el CONICET ha tenido una intervención muy destacada en el contexto, por ejemplo, actual de la pandemia, con distintos avances en áreas de las ciencias médicas, la biología, en el área de las ciencias sociales, y eso se ha logrado con una inversión sostenida en el tiempo que incluyó salarios mejores durante un periodo prolongado. Los resultados hoy no son producto de los últimos años, sino de un periodo más largo de tiempo. Y lo mismo sucede cuando uno piensa en el reconocimiento internacional. En el 2019, en el 2020, el CONICET ha sido considerado la institución gubernamental más importante de la región, ¿no? Y eso también se logra con una inversión de larga data, ¿sí? Y con sueldos acordes durante un periodo prolongado. Pero ¿qué sucede? Sucede que en la medida en que tenemos esta grave situación salarial, esto tendrá impacto necesariamente en la calidad de investigación en un futuro, digamos, bastante inmediato. La persistencia de esta situación en el tiempo va a afectar el trabajo de investigación, va a afectar a los investigadores y es inadmisible. Esto conlleva a un agotamiento de los recursos humanos que potencialmente impacta negativamente en la política estratégica, en las políticas del Estado. Salarios de pobreza para un miembro de ciencia y técnica no solo es una cuestión individual, porque además sabemos que los investigadores pagan en gran medida de su bolsillo insumos, libros, viajes a congresos, etcétera, sino que es un problema que afecta a todo el sistema. Porque los salarios bajos, en definitiva, lo que hacen es desalentar la captación de los mejores recursos, provocar el éxodo de una actividad a otra mejor remunerada y destruir, en definitiva, la labor de los equipos de investigación y los avances de las líneas de investigación. En consecuencia, una política científica nacional... ¿Cómo? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto, Adelante. Bueno. Perdón, en consecuencia, una política... Sí, ya termino. Una política científica nacional exige que el Estado se ocupe de garantizar
a sus empleados un sueldo acorde con las exigencias y los objetivos. Es el Estado que, por definición, debería resultarle relevante que sus investigadores cobren un salario acorde con sus funciones para garantizar su propio desempeño, para garantizar su propia política estratégica en un área central para el desarrollo económico. Y salvo un proyecto que lo menciona, no está considerado el aspecto salarial como un tema central de la inversión en ciencia. Y, insisto, la ley no puede no considerar la cuestión salarial. Entonces, para concluir, para rescatar algunas de las ideas, en primer lugar, la idea de la salvaguarda en caso de fluctuaciones del PBI, que ya se discutió, esto nos parece central. La estabilidad, la previsión, la sustentabilidad, como declaró el ministro Salvarezza, son claves para la política científica nacional. En segundo lugar, algo de lo que también se planteó aquí en la reunión anterior, la distribución armónica de los recursos del presupuesto en términos de financiamiento, de equipamiento y de recursos humanos y de los salarios vinculados a esos recursos humanos en un sentido claramente federal. Pero en tercer lugar, y es lo que quiero enfatizar, la incorporación del tema salarial a la ley de ciencia y técnica. Y aquí, digamos, lo que tenemos es que el Estado debe garantizar en su política científica los recursos humanos remunerados de manera acorde con los objetivos estratégicos. Esto no puede quedar sometido a las fluctuaciones de la economía, como señalamos, pero tampoco de las posibilidades de negociación salarial gremial de uno u otro sector del sistema, ¿no? Es una política de Estado, y una política de Estado no puede quedar librada a la fuerza o a la relación de fuerza de un gremio, digamos, con el Estado. Por otro lado, es necesario establecer en el presupuesto un porcentaje destinado a garantizar salarios para los recursos humanos del sistema científico nacional, ¿no? Y que esos salarios sean acordes con la formación requerida, con los altos requisitos para mantenerse en el cargo, etc. Y en tercer lugar, para evitar estas distorsiones que había mencionado entre los distintos actores del sistema científico nacional, se podría pensar en el articulado establecer que ningún agente del sistema de ciencia y técnica podrá tener una retribución inferior a otro de igual formación requerida para el cargo y tareas similares en el sistema público, independientemente de la existencia o no de convenios colectivos específicos de cada sector del sistema. Incluir estas cuestiones, evitaría precisamente las fluctuaciones, evitaría el deterioro salarial o situaciones de deterioro salarial tan fuertes como las que tenemos actualmente, evitaría las distorsiones del sistema científico y garantizaría, en definitiva, los objetivos estratégicos del Estado en este ámbito clave para el desarrollo nacional. Era esto lo que quería plantear. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcelo, ese minutito por el corte que hubo y tu presentación, pero gracias. Muy buen uso del tiempo.